Bueno, el primero fue el Día de los Trabajadores, entonces me parece que está bueno que conversemos un poco en relación a este tema. ¿Por qué? Ujú. Porque, bueno, ese día aparecen un montón de imágenes, de saludos, en conmemoración, y vi dos frases muy particulares que digo, bueno, lo vamos a trabajar un poco el miércoles. Por un lado aparecía una que decía, el trabajo dignifica. Ujú. Y después vi otra que tenía relación con eso, pero planteaba que lo que dignificaba no era el trabajo, sino los derechos de los trabajadores y de las Sí. trabajadoras. Entonces digo, bueno, está bueno que podamos darle a estas dos frases, por supuesto que desde una perspectiva de género, algún tipo de análisis. Vamos con la primera que planteaba que el trabajo dignifica. Si lo pensamos a lo largo del tiempo, bueno, quienes están en el ámbito laboral, se ha modificado mucho, desde los horarios, las jornadas, los salarios, la cuestión en organizaciones gremiales, etcétera, etcétera. Entonces yo pensaba en relación a esta frase digo, bueno, quienes pueden estar dentro del mercado laboral, si tenemos en cuenta esto, bueno, tendrían cierta dignidad que estaría cubierta, pero después pensaba, ¿y por qué cubierta? ¿Y por qué hablamos de dignidad? Porque se supone que ofrecemos un servicio, brindamos algo y a cambio recibimos un sueldo que nos permite tener una buena calidad de vida y a la vez poder tener algunas cuestiones que tienen que ver con el ocio, con el poder Ujú. salir, con el poder tener una vida social, etcétera, etcétera. Pero después pensaba, ¿qué pasa con quienes sí acceden a espacios laborales, pero si se quiere, no llegan a tener sus necesidades básicas cubiertas, quienes no pueden acceder al sistema laboral eh, estable y con los servicios y lo que se necesita, digo, ¿qué pasa con esa dignidad? Ujú. Entonces esto me lleva a pensar en el concepto de meritocracia, esta idea que tenemos que si lo deseas, si te esforzás mucho, si buscas, lo lográs. ¿Y qué pasa quienes se esfuerzan y no lo logran? ¿Son responsables las personas? Entonces ahí me iba a la otra frase que tiene que ver con los derechos de trabajadores, porque digo, ¿qué rol tiene el Estado? ¿Qué rol tiene la sociedad? ¿Qué rol tienen las empresas, las personas de manera individual? En esto que decíamos, cómo se fueron ampliando los derechos laborales, los horarios de jornada, las vacaciones, la posibilidad de tener paritarias, etcétera, etcétera. Entonces pensaba, digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que nos da dignidad? ¿Tener un trabajo o ir adquiriendo diferentes derechos? Y ahí pensaba en esto también de qué pasa con las instituciones, qué pasa con estas leyes que se llaman de discriminación positiva y pensaba, por ejemplo, en la ley de cupo laboral trans, Ah. en la ley de cupo laboral para personas con algún tipo de discapacidad. Personas que si no existieran este tipo de leyes, no tendrían ni siquiera la posibilidad del 1% de esa población de acceder a un puesto laboral. Ujú. Entonces digo, ¿qué nos pasa como sociedad? ¿Qué nos pasa como instituciones? ¿Qué nos pasa como empresas? ¿Qué nos pasa? Que necesitamos sí o sí de una ley que nos obligue a contratar o a tener dentro de nuestro personal a personas esto que tengan que ver con la comunidad trans, personas que tengan que ver con la comunidad de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Digo, si no tenemos una ley, no nos sentimos obligados, obligadas a convocar a nuestros lugares de trabajo a personas con determinadas características. Entonces vuelvo a pensar, entonces hay algo de esto de que no es lo laboral lo que significa, sino tener la posibilidad de tener derechos adquiridos que nos permitan mayor equidad en todo caso. Mm. Y bueno, y pensaba un poco también en esto que hablamos el último miércoles que nos encontramos, no me acuerdo bien por qué, en relación a las mujeres, Adrián, esto que hablábamos Sí. de el suelo pantanoso, que nos cuesta mucho más Ujú. acceder, que se nos hace más difícil, o este techo de cristal que llegamos hasta cierto nivel y después se nos hace mucho más difícil acceder a puestos de jerarquía y de toma de decisiones. Entonces, bueno, dejo un montón de preguntas para que los oyentes puedan pensar.
Lo que nos da dignidad es un trabajo, lo que nos da dignidad tiene que ver con los derechos que se adquieren en relación al ámbito laboral. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de las personas en modo individual, quienes pueden ser empleadores? Entonces digo, bueno, me parece que hay mucho por pensar y por resolver. Sí o sí necesitamos leyes que nos obliguen para contratar, para tener dentro de nuestro espacio laboral a determinado sector y grupo de personas. ¿Qué pasa con la imagen? ¿Qué pasa con los estereotipos que tenemos? ¿Qué pasa con los prejuicios? ¿Qué impacto tienen en el momento de contratar? ¿Pesa más eso que el rendimiento laboral o lo productivo que puede llegar a ser una persona? Y es una situación, Caro, muy parecida a lo que sucede con las personas con discapacidad. Lo hablábamos hace unos días, claro. Lo consultábamos al especialista que vino a hablar al Vélez, y la situación es la misma. Claro, los derechos que se respetan a través de leyes, pero digo, sí, seguimos siendo una sociedad injusta, porque hace falta que nos obliguen o que nos incentiven con desgravaciones impositivas o con algún premio económico para que contratemos a personas con discapacidad, a mujeres o a personas trans. ¿Cuándo vamos a entender que todos tenemos las mismas capacidades? Distintas si querés, pero todos tenemos capacidades y los mismos derechos. Mientras siga siendo necesario que nos obliguen o al menos que nos incentiven económicamente, vamos a seguir atrasando. Exactamente, y seguimos esto con la idea del piso pantanoso, no solamente para mujeres, sino para el grupo de personas que tienen algún tipo de discapacidad, cupo laboral trans. Sigue siendo muy difícil. Entonces, justamente tiene que ver con esto que decís vos. ¿Dónde está la empatía, si se quiere, como personas hacia otras personas y hacia la posibilidad de brindar esto, la posibilidad de acceder a un espacio laboral? ¿Y cómo modificamos todos estos prejuicios y todos estos estereotipos? Porque la base es esa, Adrián, El prejuicio, el miedo que tenemos a brindarle un espacio a una persona con alguna discapacidad, el miedo que nos da la imagen de una persona trans en la atención al público, en lo que digan el resto de empleados, o sea, el miedo a base de prejuicios y de estereotipos. Para eso sigo insistiendo y le voy a insistir. Necesitamos capacitaciones con perspectiva de género para poder descontracturar este peso que nos generan estos prejuicios y entender eso, que poder acceder a un trabajo no tiene que ver con tu imagen o tu discapacidad o lo que sea, sino que tiene que ver justamente con eso, con la producción, con generar ventas, con ser más eficientes, etcétera, etcétera. Tal cual. Clarísimo, Caro, como siempre. Que tengas una linda estadía, una buena vida ahí y no te vayas, ¿no? Todos los miércoles te vamos a estar llamando. Aquí estaremos. Saludo para todos y nos vemos prontito. Gracias. La Sudeste. También en las redes, servicios, concursos y la información más urgente.